Gracias por permitirme entrar en sus hogares. Con mucho gusto de poder compartir con ustedes algunas reflexiones desde lo que las neurociencias tienen que decirnos a los educadores. Evidentemente, han ido descubriéndose una infinidad de cosas de las cuales no solamente los educadores, sino en general los seres humanos no teníamos idea. Ha sido necesaria la invención del tomógrafo y de la resonancia magnética, especialmente la resonancia magnética funcional, para poder ingresar a nuestro cerebro antes de estar muertos. Porque antes de eso, la única manera de mirar el cerebro humano era cuando ya no funcionaba. Ahora podemos verlo funcionando y eso ha permitido una cantidad enorme de descubrimientos de los cuales todavía estamos en una pequeñísima fracción. Todavía nos queda muchísimo más por descubrir y la ciencia lo está haciendo en este afán enorme de poder construir sistemas con inteligencia artificial. Dicen algunos que el día que logren descifrar completamente el funcionamiento de nuestro cerebro será el día en que podamos construir robots, máquinas que lo reproduzcan, que logren hacer lo mismo que el cerebro humano hace. Yo personalmente creo que va a ser mucho más fácil colocar nuestro cerebro en una máquina que construir un cerebro semejante. Es demasiado complicado. Bien, quiero empezar esta serie de reflexiones. Voy a tratar de ir puntualizando una por una primera diapositiva que nos muestra lo siguiente. Si me pueden, perfecto. Lo que ven es el cerebro de un mismo niño, de un mismo bebé, una milésima parte de la corteza de su cerebro, tomada en 6 momentos diferentes de su vida. Desde el momento de su nacimiento hasta los 24 meses. La cantidad de neuronas que tiene nuestro cerebro cuando nacemos es de aproximadamente 86,000 millones. El bebé cuando nace tiene esa cantidad de neuronas. A los 24 meses, obviamente, sigue teniendo esa misma cantidad de neuronas. Es verdad que en el camino van muriendo algunas, pero también van naciendo nuevas. En el hipocampo hay un conjunto de neuronas madre a partir de las cuales van generándose nuevas neuronas. Lo que hace que a lo largo de nuestra vida ese número de neuronas se mantenga medianamente estable, salvo que nos ocurran lesiones o daños realmente graves que hagan que mueran más neuronas de las cuales se van reproduciendo de nuevo y que se produzca un desbalance. Sin embargo, este bebé en esos primeros 24 meses tiene el mismo número de neuronas. Sin embargo, miren ustedes lo que ha ocurrido dentro de su cerebro. De pronto, estas 86,000 millones de neuronas se han ido conectando y hasta lograr a los 24 meses tener ya un primer enmarañado de neuronas, un primer gran complejo neuronal. Esto se sabía desde hace por lo menos 14 o 15 años. El gran tema era que no se sabía con exactitud cuál era la razón de por qué esto ocurría, por qué las neuronas se conectaban de esa manera tan vertiginosa en los primeros 24 o 36 meses de vida. Se creía que era un asunto de estimulación temprana. No es por estimulación temprana. Se creía que era un asunto que tenía que ver con la alimentación. No es un asunto que tenga que ver con la alimentación. La razón de esta conexión vertiginosa de neuronas entre sí es absolutamente genética. Cuando nacemos, nuestras neuronas llegan, vamos a decir, al mundo con un mensaje genético que dice: conéctense como locas unas con otras. Cada neurona puede llegar a conectarse con otras 20,000. Así que imagínense la cantidad de conexiones que se pueden generar en el cerebro.
Sin embargo, hay razones que pueden hacer que estas conexiones no se produzcan en la velocidad y en la cantidad suficiente. Básicamente, tiene que ver con el cortisol. El cortisol es un neurotransmisor que se segrega, el mismo cerebro lo produce, cada vez que tenemos estrés, miedo, ansiedad, sufrimiento, dolor. Cuando estamos estresados, nuestro cerebro lanza un chorro de cortisol. Luego veremos por qué razón, para qué esto. Y ese cortisol puede inhibir, en el caso del bebé, la generación de nuevas conexiones. En los años 70 esto quedó comprobadísimo, y más después de la caída del muro de Berlín, se intervinieron varios orfanatos en Rumanía en los que los niños habían estado en condiciones deplorables, en condiciones de abandono, no solo material, sino abandono emocional, y se logró descubrir que evidentemente el tamaño del cerebro de un bebé que ha sido sometido a estrés es definitivamente menor que el tamaño del cerebro de un bebé normal. El cerebro de un bebé que ha sido sometido a estrés crónico, ha estado en situación de abandono, ha carecido de contacto afectivo con adultos, puede llegar a ser la mitad del cerebro de un bebé normal. Lo único que garantiza que estas conexiones se produzcan a la velocidad que deben producirse y en la cantidad que deben producirse es lo que los psicólogos llaman apego, el vínculo afectivo entre el bebé, la madre o su cuidador. El apego, el cariño, la atención es suficiente para que estas conexiones se produzcan. Una receta para lograr que estas conexiones no se produzcan es la que nos daban las abuelitas. Cuando el bebé llore, déjalo llorar para que aprenda. No hay mejor receta para conseguir que el bebé tenga un pequeño desconecte. Cuando el bebé se calla cansado de llorar, no es porque haya aprendido algo, es porque su cerebro se ha desconectado al no poder soportar la cantidad de cortisol que estaba siendo generado. La situación de estrés ha sido demasiado fuerte. Eso no debe ocurrir. En los 18 primeros meses de vida, el bebé tiene que ser atendido hasta que pueda hablar y comunicar verbalmente lo que tiene, lo que siente, y pueda entrar en cierto nivel de conversación con nosotros y entender que no lo podemos atender en ese momento y que tiene que empezar a aprender a postergar. Pero un bebé recién nacido, un bebé de 6 meses, un bebé de 8 meses, no puede aprender a postergar. Sufre cada vez que se le exige que nos espere. La espera tiene que ser lo menos posible porque eso sí puede reducir la cantidad de conexiones. Sin embargo, vamos a ver en la siguiente diapositiva, este fenómeno tiene una reversa. Está ahora el mismo cerebro, pero a los 36 meses, a los 6 años y a los 14 años. Si tuviéramos una siguiente imagen de ese mismo cerebro a los 18 años, veríamos que todavía está más ralito, que tiene aún menos conexiones. Ustedes dirán, ¿y por qué? O sea, ¿cómo es posible que el cerebro de un bebé de 3 años que tenía tal cantidad de conexiones? Algunos dicen que la cantidad de conexiones sinápticas neuronales que tiene un cerebro de un bebé normal de 3 años es mayor que la cantidad de conexiones que tenía el cerebro de Einstein. Es decir, podríamos afirmar que todo bebé humano que ha recibido el afecto adecuado, a los 3 años tiene el cerebro de un genio. Todo bebé humano, haya nacido en el lugar que haya nacido, haya tenido la alimentación que haya tenido,
si es que ha logrado vivir en un ambiente pacífico, en un ambiente de afecto. Sin embargo, hacia los 7, 8 años empieza el proceso de reversa, que se llama poda, poda sináptica o poda neuronal. Y dirán ustedes, ¿y por qué poda? ¿Por qué hay una poda? Por la misma razón que hay una poda en los árboles. ¿Para qué podamos los árboles? No los podamos porque sí. Podamos los árboles para eliminar todas aquellas ramas que están restándole energía al árbol, que están medio muertas, que no tienen vida suficiente, que están débiles, que están frágiles. Le quitamos todo eso para que el tronco y las ramas principales se fortalezcan. Es exactamente la misma razón por la cual desde los 7, 8 años, pero especialmente desde el inicio de la pubertad y durante toda la adolescencia, ocurre una poda sináptica muy intensa en el momento de la adolescencia, que básicamente lo que hace es eliminar todo aquello que no se ha usado ni se está usando. La siguiente diapositiva, por favor. Tengamos en cuenta lo siguiente, un clic más para poder ver el mensaje que está al lado de este cerebro. Lo que decíamos, las neuronas forman redes neurales y cada una de estas redes acaba especializándose en un procesamiento de algún tipo de información y de estímulos. Estas redes, si siguen funcionando, es decir, si siguen en el tiempo generando el mismo procesamiento, se van a ver activadas y fortalecidas, físicamente engrosadas. Es decir, las conexiones sinápticas no solo crecen en cantidad, sino que se fortalecen. Las dendritas y los axones que se van conectando se van haciendo más voluminosos y el cerebro humano va aumentando su volumen. O sea, el aprendizaje y el uso del cerebro lo que hace es efectivamente aumentar la masa y el volumen de nuestro cerebro. Un clic más, por favor. La siguiente diapositiva. Este es un esquema de redes. Así es como se constituyen las redes en nuestro cerebro. Y lo que puede estimular la formación de nuevas conexiones es usar el cerebro de maneras no habituales. Si usamos el cerebro siempre de la misma manera, estamos fortaleciendo siempre las mismas redes neuronales. Si usamos el cerebro para hacer cosas distintas, para descubrir lo que no sabíamos, estamos usando el cerebro de maneras inusuales y esto está generando nuevo tipo de redes neuronales. Por eso, la recomendación que se hace en las pedagogías contemporáneas es no plantearle a los niños la repetición del mismo tipo de ejercicios o del mismo tipo de problemas, porque eso lo que hace es fortalecer unas conexiones, pero poner en peligro otras. Las conexiones que no se usen van a ser eliminadas para fortalecer las que se usan repetitivamente. Hay otro tema que es aquí importante de decir. El hueso más duro que tiene el ser humano en su cuerpo, ¿saben ustedes cuál es? Este. Nuestro cráneo es suficientemente duro como para proteger el órgano más delicado que tenemos. Sin embargo, este cráneo no crece con nosotros a lo largo de toda nuestra vida. El cráneo crece y crece solo hasta que se cierran las fontanelas, los molleritos. Es desde la fontanela desde donde va generándose nueva masa ósea. Cuando la fontanela se ha cerrado, y esto ocurre entre los 3 y los 4 años más o menos,
el cráneo deja de crecer. Por eso los niños pequeños son relativamente cabezones, porque ese tamaño de cráneo los va a acompañar el resto de la vida. En adelante van a crecer el resto de sus huesos, pero no va a crecer su cráneo. ¿Qué ocurre con lo que está dentro del cráneo? A medida que aprendemos y a medida que se generan nuevas conexiones y aprendemos más y más y más información, se van generando nuevas conexiones, se van fortaleciendo conexiones, pero llega un momento en que el espacio ya no es suficiente. Llega un momento en que ya no hay espacio para más aprendizajes. Si nuestro cráneo fuera de goma, seguiría creciendo a medida que seguimos aprendiendo. Pero no es de goma, es de hueso y es del hueso más duro que tenemos. Eso hace que la poda sea aún más necesaria y con doble sentido. No solamente se eliminan las conexiones que no se están usando, sino también se elimina todas las conexiones en las que guardábamos información que no estábamos usando. Si hoy aprendo algo que no voy a usar en los próximos 3 meses, es muy probable que dentro de 3 meses lo haya olvidado. El olvido no es otra cosa que el eliminar, decimos en Perú baja policía, supongo que en Bolivia también, eliminar todo aquello que ya no sirve, todo aquello que no se está usando. Es como si de pronto llenáramos de ropa nuestro ropero, pero no lo podemos llenar infinitamente. En algún momento tenemos que eliminar lo que no usamos para poder poner nueva ropa. Exactamente lo mismo ocurre con la información. En algún momento tenemos que eliminar, olvidar cosas que habíamos aprendido para poder aprender nuevas. Permanentemente tenemos que eliminar conexiones que no estamos usando para poder adquirir y fortalecer nuevas conexiones. Siguiente diapositiva, por favor. Lo que decíamos, tanto el aprendizaje como la memoria representan cambios físicos en las neuronas. Las neuronas crecen, vamos a decirlo así, en conexiones y en grosor de sus conexiones en la medida que aprendemos. Esto pasa por la plasticidad de estas células. Imagínense ustedes, si las células musculares, que son muchísimo menos plásticas que las neuronas, ¿qué pasa con ellas si las ejercitamos y las ejercitamos y las ejercitamos? Obviamente van a crecer de tamaño y se van a ir haciendo cada vez más fuertes. Pero ¿qué sucede si dejamos de ejercitarlas? ¿Qué sucede si nos enyesan el brazo y tenemos el brazo enyesado 3, 4, 5, 6 meses? Cuando nos lo liberen, tendremos un brazo más flaquito. Los músculos se habrán reducido, los músculos se habrán debilitado y habrá que hacer largo rato de fisioterapia para volver a la normalidad. Imagínense lo que ocurre con nuestras neuronas, que son muchísimo más plásticas. Cuando dejamos de usarlas, simplemente se retraen y se encogen, vamos a decir. Y si las usamos, estas se van fortaleciendo y van generando nuevas conexiones. Eso se debe a su plasticidad. Tan es así, por ejemplo, tal es el nivel de plasticidad de las neuronas, que se han descubierto cosas fascinantes. Por ejemplo, los ciegos de nacimiento no utilizan el lóbulo occipital, que es el que procesa las imágenes captadas por la vista. Cuando un ciego de nacimiento aprende a leer braille con los dedos y adquiere habilidad para leer braille con los 5 dedos, el lóbulo temporal, que es el que procesa la información táctil, ya no es suficiente para lograr procesar tal cantidad de información táctil. ¿Y saben lo que ocurre? Empieza a procesar esa información proveniente del tacto con el lóbulo occipital
que estaba originalmente previsto para procesar información visual. Es decir, el cerebro es tan plástico que inclusive neuronas que no se estaban utilizando van a ser usadas porque no hay espacio suficiente en nuestro cráneo para que el lóbulo temporal crezca. Entonces, mejor usamos otra parte del cerebro. Cada vez que una parte de nuestro cerebro, por un exceso de uso, necesita más volumen, esta va a traer consigo la eliminación de otra que no está siendo usada, o va a traer la sustitución de esa que no estaba siendo usada con funciones para las cuales no estaba preparada. Esto va a ocurrir en todo nuestro cerebro. Todo nuestro cerebro está permanentemente reordenándose, reorganizándose, fortaleciendo, podando, eliminando para garantizar nuestro funcionamiento adecuado. Siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva, esta diapositiva nos mete a un tema sobre el cual no hemos hablado. Primero, a manera de conclusión de lo dicho hasta este momento. Decía que hacia los 3 años todo bebé humano tenía el cerebro de un genio, si es que había recibido el apego suficiente. Nada más, es la única condición. Cuando entra a la escuela primaria, más bien hacia la mitad y final de la escuela primaria, empieza el proceso de poda. Hasta el inicio de la primaria, los niños tienen una memoria fascinante, una velocidad para aprender las cosas increíble. Pero hacia el final de la primaria, cuando la pubertad se inicia y durante toda la secundaria, la poda neuronal es arrasadora. Se va a eliminar todo lo que no se use. Toda aquella habilidad, toda aquella capacidad cognitiva que no haya sido estimulada durante la adolescencia, se va a perder. Más adelante podría ser recuperada con mucho esfuerzo, pero en general la poda neuronal es muy intensa durante la adolescencia. En este sentido, podríamos ya de ahí sacar una primera conclusión. En términos del desarrollo cognitivo del cerebro humano, los neurólogos dicen, los neurocientíficos, que hay 2 ventanas de oportunidad. La primera ventana ocurre en los 3 primeros años y eso no tiene nada que ver con la escuela. La segunda ventana de oportunidad ocurre durante la adolescencia. La adolescencia no solamente va a permitir que no se pode exageradamente el cerebro del niño, de la persona, sino que se desarrollen nuevas conexiones que no se habían desarrollado. Por ejemplo, quienes han tenido alumnos con extraedad, adolescentes, que no sabían leer, la velocidad con la que un adolescente aprende a leer es mucho mayor que con la que aprende un niño de 6 o 7 años. Es decir, un adolescente no solamente va a perder las conexiones que no usa, sino que va a poder desarrollar sus capacidades a mucha mayor velocidad que un niño. Esto es la segunda ventana de oportunidad. Tendríamos que sacar de aquí una segunda conclusión importante para nosotros los docentes. El profesor de secundaria, soy un profesor de secundaria, tiene muchísima más responsabilidad en el desarrollo cognitivo de los estudiantes que el profesor de educación inicial o el profesor de la primaria. Los estímulos que no desarrolle van a significar podas neuronales masivas. Los estímulos cognitivos que el profesor de la secundaria provea a sus estudiantes van a generar nuevas conexiones y van a producir enriquecimiento y fortalecimiento de sus conexiones sinápticas. ¿Qué ocurre con el cerebro de nuestros estudiantes? ¿Por qué recibimos a los 4 o 5 años en educación inicial un cerebro de genio y terminamos con la secundaria con un cerebro terriblemente empobrecido? Eso
Ya no tiene que ver con la familia, ni tiene que ver necesariamente con la alimentación. Tiene que ver básicamente con la escuela, con el tipo de estímulos, con el tipo de situaciones que le hemos provisto. Esta primera conclusión es importante. La escuela, especialmente la escuela secundaria, tiene una relevancia increíble en el desarrollo cognitivo y cerebral de los niños. Entramos a un segundo tema que tiene que ver con la maduración del cerebro. Es verdad que el cerebro al nacer tiene 86.000 millones de neuronas. Es verdad que a los 3 años más o menos tiene el mayor número de conexiones sinápticas y que en adelante las conexiones sinápticas se van o a perder o a fortalecer, pero el cerebro todavía no está maduro. La madurez total del cerebro tiene que ver con esa línea azul en el gráfico. Y si ven en la leyenda, lo que esa línea azul representa es la acumulación de mielina. ¿Qué cosa es la mielina? Si vamos a la siguiente diapositiva, por favor. La mielina es una capa de lípidos y de proteínas que va recubriendo los axones. Nuestra neurona es como un brazo. La palma de la mano es el núcleo de la neurona, las dendritas son los deditos que conectan con otras neuronas, traen información de otras neuronas, y el axón es el brazo que conecta esta neurona con las demás neuronas, lleva información a las otras neuronas. El axón, cuando nacemos, vamos a decir, está pelado, es un cable pelado, literalmente. No está recubierto por mielina, es materia gris total. O sea, y ahí se nota por qué el cerebro está maduro o inmaduro. A medida que va madurando, que va mielinizándose, la materia gris se va convirtiendo en materia blanca. Pero, ¿qué importancia tiene esto? Les pongo un ejemplo que va a permitir entenderlo a la perfección. El primer axón en recubrirse de mielina, en mielinizarse y en estar maduro, son los axones que conectan el cerebro con los pies. Las neuronas que conectan nuestro cerebro con los pies son los primeros, tienen los primeros axones en mielinizarse. Y se mielinizan hacia los 2 años y medio. A los 7 meses, 8 meses de vida, un bebé ya tiene la fuerza suficiente para ponerse de pie. Ya puede pararse, tiene fuerza en las piernas y en los huesos para ponerse de pie. Pero no lo podemos poner a caminar porque se va a sacar la mugre. Porque no puede mantener el equilibrio y no controla sus piececitos, porque la velocidad de transmisión entre su cerebro y sus pies es muy lenta. Sus axones aún no se han mielinizado y eso es lo que hace que la velocidad se incremente. La velocidad de un axón que ha sido mielinizado en transmitir la información puede ser 100 veces más rápida que la velocidad cuando el axón no está mielinizado. Es decir, a los 2 años y medio el bebé ya puede correr como loco por todas partes, porque las órdenes desde su cerebro hasta sus pies y los estímulos sensoriales de sus pies a su cerebro van a una velocidad suficiente como para que mantenga el equilibrio y pueda correr y controlar su cuerpo. Cuando esta velocidad es muy lenta y los axones no se han mielinizado, la velocidad en la que unas neuronas pueden transmitir a otras y conectarse con otras es muchísimo menor. Y esto tiene que ver con la última parte del cerebro en mielinizarse. La mielinización, vamos a decir, empieza por los pies, continúa por toda la columna vertebral y los nervios del cuerpo, continúa por el lóbulo, el cerebelo, el lóbulo occipital y va yendo hacia la parte frontal. Y la última parte en mielinizarse es
son los lóbulos frontales. Y esto termina de ocurrir hacia los 25 o 28 años. Recién en ese momento se dice el cerebro está maduro. Recién en ese momento se dice la adolescencia ha terminado. La adolescencia no termina a los 18 años, ni a los 16, ni a los 17. Termina cuando el cerebro está maduro, cuando el lóbulo, la corteza prefrontal, perdón, está madura, está mielinizada. ¿Y qué tiene que ver esto que esté mielinizada la corteza prefrontal con la madurez del cerebro? Hacemos un clic, por favor, en la siguiente diapositiva. El que tiene que ver lo descubrimos gracias a este señor, Phineas Gage. Phineas Gage era un trabajador de los ferrocarriles norteamericanos que vivió hacia la mitad del siglo XIX. A Phineas le ocurrió un accidente en el ferrocarril. Ese fierrito que Phineas está sosteniendo en su mano le atravesó el cráneo de la manera como se presenta en la imagen del costado. No solamente le atravesó el cráneo, le destruyó el ojo izquierdo, sino que destruyó totalmente su corteza prefrontal. Phineas Gage, además de ser trabajador de los ferrocarriles, era un pastor evangélico muy querido por su comunidad, increíblemente solidario, preocupado por cada miembro de la comunidad, y dicen que además era un padre de familia ejemplar. Era un padre de familia amoroso, increíble. Después del accidente, lo que llamó la atención es que no sufrió daño en ninguna función cognitiva ni sensorial. Sin embargo, poco a poco su carácter fue cambiando y se terminó convirtiendo en una persona agresiva, irritable, violenta, intratable, egoísta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí empezamos recién a descubrir cuáles eran las funciones reales de la corteza prefrontal. Además de permitirnos el pensamiento racional, hay que tener en cuenta que la corteza prefrontal en la evolución de las especies ha sido la última en aparecer. O sea, la corteza prefrontal es, vamos a decir, casi exclusivamente humana. Algunos animales de orden superior, como los orangutanes o los chimpancés, tienen una cuasi corteza prefrontal, pero el ser humano es el único que tiene una corteza prefrontal de suficiente tamaño y suficientemente desarrollada. ¿Cuáles son las funciones de esta corteza prefrontal, que es la que estamos viendo en imagen? Hacemos un clic. Primero, tiene un rol crítico en la conducta dirigida a objetivos, en la conducta que se podría definir como posibilidad de dirigir la atención, de concentrarse. En el control, adelante, sigue, por favor, clic. En el control de las emociones. Todas las personas a veces tenemos ganas de agarrar a golpes a alguien, pero nuestra corteza prefrontal nos dice, aguántate, Lucho, no puedes darle un lapo a esta persona, aunque tengas muchas ganas de hacerlo. La persona que tiene una deficiencia, una lesión o una inmadurez en el lóbulo prefrontal, no se aguanta. Muchos adolescentes dicen, papá, de verdad, yo no le quería pegar, yo no sé cómo se me salió. Y no mienten, están diciendo la verdad. No querían pegarle, pero el impulso pudo más rápido que su corteza prefrontal. Para que la corteza prefrontal pueda lograr controlar y reprimir mis impulsos, tiene que estar suficientemente madura. Además, la corteza prefrontal tiene que ver con tener que ver con el sistema atencional, permite seleccionar patrones de actividad, permite tomar decisiones, permite corregir errores, sobre todo aprender del error,
permite evitar situaciones peligrosas. Es esa la razón por la cual al adolescente le resulta tan difícil evitar el riesgo. Y decimos, ¿cómo es posible que estos chicos se pongan en tanto riesgo inútilmente? La respuesta está en la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que va a permitir un comportamiento adulto cuando esté suficientemente madura. Un clic más, por favor. Cuando las funciones ejecutivas que tienen que ver con la corteza prefrontal no se han desarrollado, al adolescente le ocurren cosas o tiene comportamientos como los que están en pantalla. Si los leen con calma, van a poder identificar a sus alumnos o a sus hijos adolescentes en más de una de esas afirmaciones. Les es difícil saber cómo comenzar una tarea, no pueden pueden enfocarse en los pequeños detalles, pero se pierden de la situación general, o se enfocan en la situación general y pierden los detalles. Tienen problemas calculando cuánto tiempo les va a exigir una tarea. Hacen las cosas muy rápido y en forma descuidada, o las hacen lentamente, pero no las completan. Les resulta difícil incorporar comentarios en el trabajo. Continúan haciendo lo que estaban haciendo, aunque les hubiéramos dicho, no lo hagas así, hazlo de esta otra manera, etcétera, etcétera, etcétera. Y no lo hacen porque sean irresponsables, porque sean así, porque sean tal por cual. Lo hacen porque son adolescentes, porque su corteza prefrontal todavía no está madura. Hacemos un clic más y otro más. Además de la madurez de la corteza cerebral, decíamos, lo que no se usa se pierde. Pero en relación a la madurez de la corteza prefrontal, hay algo que decir que es importante. Una persona puede tener los huesos y los músculos de sus extremidades inferiores, de sus piernas, suficientemente fuertes como para poder ser un campeón de 100 metros planos. Pero si no entrena, va a seguir siendo el mismo gordito de siempre. Es decir, no basta tener los músculos y los huesos maduros. No basta tener las neuronas maduras. Si no se han entrenado, estas no van a poder hacer aquello que deberían hacer. Me explico. Es sabido que la corteza prefrontal de las mujeres madura antes que la corteza prefrontal de los varones. Por lo menos en nuestras sociedades occidentales así ocurre. Algunos pensaban, cada vez lo piensan menos, que esto era un asunto genético, que el cerebro de la mujer era así, que la madurez de la corteza prefrontal era anterior a la madurez de la corteza prefrontal de los varones. Yo estoy convencido, y conmigo varias otras personas, que esto no es un asunto de maduración biológica, es un asunto de entrenamiento. ¿A qué me refiero? En nuestra sociedad, a las mujeres les exigimos controlar sus impulsos desde muy temprano y desde muy pequeñas. Las señoritas no se sientan así, las señoritas no hablan así, las mujercitas dicen esto, las mujercitas no dicen aquello, se quedan acá, se quedan allá. Los varoncitos sí pueden hacerlo. Tanto que lo único que les prohibimos a los varoncitos es llorar. Lo demás, que hagan lo que quieran, porque son varones. Bueno, esto trae consecuencias. Y la consecuencia más visible es que, por un lado, la mujer hacia los 12 o 13 años o 14 años tiene un nivel de control de impulsos muy alto en comparación con un niño varón de la misma edad. Los varones, inclusive a los 50 años o 40 años, son incapaces a veces de controlar sus impulsos. Y si tienen ganas de pegar, pegan. Y si tienen ganas de gritar, gritan.
porque no han sido entrenados para hacer. Es decir, no basta la maduración de nuestra corteza cerebral en términos biológicos para que la utilicemos. Necesitamos entrenarla. Y este entrenamiento tiene que ver no solo con el hogar, también tiene que ver con la escuela. Las escuelas, desgraciadamente, son también muy machistas. No le permiten a las mujeres una serie de comportamientos, pero sí se los permiten a los varones. Al permitírselos a los varones, lo que están haciendo es convirtiendo a esos varones en varones con una corteza cerebral inmadura, porque no van a aprender a reprimir sus impulsos. Y eso va a tener consecuencias en aquello que nuestra sociedad está padeciendo últimamente, el feminicidio. El feminicidio es no poder controlar impulsos. Y es obviamente más frecuente el feminicidio que el varonicidio. Es decir, es mucho más frecuente encontrar varones incapaces de controlar sus impulsos que encontrar mujeres incapaces de controlar sus impulsos. Un clic más, por favor, y con esto quiero ir cerrando esta primera parte. Durante toda la adolescencia, el cerebro se sigue desarrollando. Es adaptable y necesita ser moldeado y modelado. Hasta hace algunos años creíamos, y esto era un mito, que los valores, por ejemplo, se adquieren en la primera infancia y se adquieren en el hogar. Falso de toda falsedad. Adquirir valores como principios de acción que modulan mi comportamiento y que me hacen actuar de una manera determinada porque yo lo he decidido y no porque me lo imponen, requiere madurez de la corteza prefrontal. Si la corteza prefrontal no está madura, es imposible que la persona actúe por sus propios valores. Actúa por temor al castigo, actúa en función del premio, pero no actúa porque lo ha decidido y porque es capaz de controlar su conducta. Los valores realmente se incorporan internamente como principios de conducta hacia el final de la adolescencia. Estamos hablando de entre los 20 y los 25, 28 años, no en la primera infancia. Eso hace que la responsabilidad de los profesores de adolescentes sea aún mayor. Los adolescentes van a adquirir sus valores observándonos, mirándonos. Hay un principio importante en el comportamiento de los adolescentes. Los adolescentes, para poder construir su propia identidad, lo primero que hacen es romper con sus padres, romper con su familia. No quieren parecerse ni a su papá ni a su mamá. Y en principio tampoco quieren tener los valores de sus papás. Si mis papás dicen blanco, yo digo negro. Si mis papás dicen negro, yo digo blanco. Y esto es por principio, porque eso les va a permitir ir construyendo su propia identidad. Sin embargo, los adolescentes buscan adultos o personas mayores que ellos, jóvenes mayores, a quienes imitar, a quienes seguir. ¿Y cuál es el criterio con el que buscan? No buscan a las buenas personas necesariamente, buscan a las personas coherentes, porque el adolescente no tolera la incoherencia, no tolera que alguien diga, hay que hacer esto, y haga lo contrario. No hay que mentir, pero miente. No hay que robar, pero roba. No hay que, pero lo hace. El adolescente busca a la persona que es coherente, a la que dice algo y hace en consecuencia de lo que dice. No importa que ese sea un pandillero que dice hay que matar y mata. Ese es coherente y a ese lo va a seguir. Al que no tolera es al incoherente. Profesor, ¿por qué no deja entrar a fulanito por haber llegado tarde si usted también llegó tarde? Por ejemplo, es una de las protestas frecuentes de los estudiantes.
Ellos no solo son adaptables, necesitan ser modelados y moldeados. A veces creemos que el adolescente ya es un adulto. No es un adulto y no lo va a hacer hasta que tenga por lo menos 25 años. Cuando su corteza prefrontal termine de madurar, podremos hablar de un adulto. Los psicólogos dicen que el adolescente deja de serlo no en una edad determinada, sino cuando decide tomar su vida en sus manos. Cuando el adolescente decide vivir su propia vida y asumir sus propias responsabilidades. Ese es el momento en el que él mismo siente que está preparado para la vida. Por esa razón, la adolescencia no tiene una fecha de caducidad. A veces puede durar toda la vida. A veces puede pasar de los 30 años, sin problema. El asunto es que cuando no solamente ha madurado biológicamente la corteza prefrontal, sino que está suficientemente entrenada y preparada, la adolescencia recién termina. Mientras tanto, lo que tenemos delante es un adolescente y tenemos que asumir que tiene todas las condiciones de un adolescente. No le podemos pedir comportamientos adultos. Hasta aquí esta segunda reflexión. Pasemos a la tercera. Tiene que ver con el estrés y el aprendizaje. ¿Qué relación guarda el aprendizaje con el estrés? Hacemos clic en la próxima para después retornar. En el centro, debajo de nuestros dos hemisferios, o más bien en el centro de los dos hemisferios cerebrales, está la amígdala, que es del tamaño de un lentejón. No es la amígdala que está en la garganta, por si acaso, es otra amígdala, es la amígdala cerebral. La amígdala cerebral, o más bien las amígdalas, porque son dos, tienen una función fundamental. Las amígdalas filtran toda la información que llega a nuestro cerebro a través de los sentidos, a excepción de la información que llega vía el lóbulo olfatorio, que va directamente a ser procesada en la corteza cerebral. Es la única información que va a ir directamente a la corteza cerebral. Todo el resto de información va a pasar por la amígdala. La amígdala va a filtrar la información y va a decir, va, no va, pasa, no pasa, pasa, no pasa. ¿Cuál es el criterio del pasa, no pasa? La información que representa peligro no pasa, no permite que vaya a la corteza a ser procesada. La información que no es peligrosa, que no parece peligrosa, va a ir a ser procesada. ¿Y qué ocurre cuando la información es atribuible a ser peligrosa? Cuando la amígdala dice peligro, la amígdala descarga un chorro de cortisol y de adrenalina que lo que hace es desconectar, vamos a decir así, la corteza cerebral y conectar tres opciones. O atacamos, o escapamos, o nos hacemos el muertito. La amígdala no va a permitir que perdamos el tiempo pensando en la mejor estrategia frente a una situación de absoluto peligro. Se nos está derrumbando la casa, no vamos a sentarnos a pensar, a ver, ¿qué hacemos en una situación como esta? ¿Qué estrategia tomamos? No, la amígdala lo que hace es sal corriendo, idiota, sálvate. La amígdala no va a permitir que pienses porque la situación es de enorme peligro. Cuando el cortisol es soltado y lanzado, lo que hay es una situación de miedo, de angustia, de temor, de estrés. Y ese es el que nos ha permitido sobrevivir como especie, nos ha permitido protegernos del peligro. Imagínense que la amígdala no funcionara. No nos daríamos cuenta del peligro que se nos viene.
El peligro nos atacaría cuanto quisiera porque no lo recordaríamos. Porque eso es lo otro que hace la amígdala. Se encarga de que no se borren los recuerdos de situaciones peligrosas que nos dañaron, que nos provocaron miedo, que nos provocaron dolor. Esas van a quedar guardadas. Aunque de repente no recordemos el hecho. Por ejemplo, en un bebé menor de 4 años, el hipocampo, que es el que permite guardar la memoria de los hechos, todavía no está maduro. Aquellas cosas que nos ocurrieron antes de los 4 años y que nos produjeron enorme dolor, de repente no las recordamos. Pero la amígdala sí tiene el recuerdo del dolor que esa situación nos produjo. Y cuando se encuentre con una situación semejante, aunque nosotros no nos acordemos, nos va a producir el mismo sentimiento, la misma sensación de pánico, de miedo. Nos puede paralizar o nos puede hacer salir corriendo o nos puede hacer atacar a una persona que no tiene nada que ver con lo que nos ocurrió cuando éramos pequeños, pero que la amígdala la ha hecho parecer. Vamos a la diapositiva anterior. Ahora sí ya podemos entender lo que es esta curva. Es la curva del estrés, que no es otra cosa la curva de el cortisol y la adrenalina en nuestro cerebro. Si se dan cuenta, en el extremo izquierdo dice sleep, dormido. Cuando estamos profundamente dormidos es cuando el cortisol está casi en cero. Si estamos durmiendo, pero todavía tenemos mucho cortisol en nuestro cerebro, dormimos con mucha inquietud, dormimos muy mal, no descansamos, nos da pesadillas, nos sobresaltamos. Para poder dormir bien, necesitamos que nuestro cerebro no tenga adrenalina y no tenga cortisol. Cuando logramos tal cosa, entramos en sueño profundo. Si empieza a aumentar el nivel de cortisol por la razón que fuera, vamos pasando primero a una situación de apatía en la que cuando estamos recién despertándonos, que quisiéramos matar al despertador y no levantarnos todavía, no queremos salir del relax. Si esto va aumentando, empezamos a concentrarnos un poco, pero para poder aprender necesitamos que nuestro cerebro esté en este triángulo que formaría el relajado alerta. Es decir, para aprender necesitamos un nivel de cortisol y de adrenalina en nuestro cerebro. Sin cortisol y adrenalina, sin estrés, no aprendemos. Pero tiene que ser un estrés que no nos altere. Porque si el estrés nos genera ansiedad, empezamos a desconcentrarnos. Un estudiante con ansiedad no puede aprender. Y peor si está estresado, peor si está con miedo, menos. Y si el estrés es demasiado alto, lo que va a ocurrir, dice en la curva, es caos. Se va a desorganizar completamente y le puede llegar a dar lo que los psicólogos llaman hasta un pequeño brote psicótico. Cuando el nivel de cortisol y de adrenalina es tal que su cerebro no puede aguantar la situación y rompe con el mundo, porque esto es intolerable. Necesitamos generar estrés en el aula, pero no el estrés que proviene de la amenaza, no el estrés de si no hacen esto se van a ir expulsados, si no hacen esto los voy a desaprobar, si no hacen esto. No, ese estrés genera ansiedad o genera estrés. Lo que necesitamos es retar a los alumnos, proponerles un problema que les provoque, que les dé ganas de resolver, que los entusiasme. El entusiasmo por hacer algo implica cortisol, implica adrenalina, pero implica cortisol y adrenalina, vamos a decir, controlados. La adrenalina y el cortisol que me entusiasman
no me generan ansiedad, no me generan angustia, no me generan miedo. Al contrario, me lanzan a la tarea. Ese es el nivel de estrés que necesitamos generar en nuestros estudiantes. Si no hay ese nivel de estrés, no va a haber aprendizaje. Si el estrés es demasiado fuerte, lo que decimos vulgarmente, vamos a traumarlos. Es decir, vamos a hacer que la amígdala de ese chico no nos olvide nunca. Si logramos provocarles miedo suficiente y sufrimiento suficiente, podemos estar seguros que no nos van a olvidar. Pero no nos van a olvidar porque van a estar toda la vida evitando personas como nosotros o evitando situaciones como esas. Cuando pensamos, por ejemplo, en el miedo a la matemática, pueden estar casi seguros que no es miedo a la matemática. Es miedo a alguien que me hizo sufrir y me hizo sentir muy mal porque no sabía matemática, porque no podía resolver el problema de matemática. Es decir, eso la amígdala no lo perdona, vamos a decir así, no lo olvida, porque la supervivencia del individuo pasa por recordar esos hechos de sufrimiento. Pero hay algo adicional que no olvida nunca nuestra memoria. Hacemos 2 clics, por favor. Otro más, que tiene que ver con el ciclo de la dopamina. La dopamina es otro neurotransmisor que se genera en todos estos organitos que están de color celeste. Todos ellos en conjunto se encargan de la liberación de dopamina. La dopamina también puede ser liberada por influencias externas, por cosas que nos suceden. Algunas experiencias producen mayor cantidad de dopamina en nuestro cerebro que otras. Las experiencias placenteras, el que me den un halago, el que me salga bien algo que no me salía, el que tenga éxito, el que me den un premio, el que me feliciten, el que me digan, qué bien lo has hecho, me has dejado recontra sorprendido, jamás imaginé que lo ibas a lograr, realmente lo estás haciendo bien, hace que se libere dopamina en el cerebro del niño, del adolescente o del adulto. Nuestro cerebro, cada vez que se siente bien, es decir, cada vez que yo me siento bien conmigo mismo, es porque hay dopamina en mi sistema. Una deficiencia en la generación de dopamina produce la depresión y la depresión crónica puede llegar a producir la muerte. Es decir, las personas con depresión o depresión crónica necesitan un químico que logre compensar la mala producción de dopamina en su cerebro. Pero en el caso de los niños y de los adolescentes, la dopamina debiera generarse de manera natural. Por eso decimos que el niño, para poder triunfar, no necesita una colección de fracasos, necesita tener éxitos. Esos pequeños triunfos, esos pequeños éxitos van a garantizar que se envicie, vamos a decirlo así, de la dopamina, que no pueda vivir sin dopamina y que vaya toda la vida buscando éxito, buscando hacer bien las cosas, buscando lograr satisfacción consigo mismo. La dopamina, o más bien la segregación de dopamina y la sensación placentera que ésta permite, también nos va a hacer recordar las cosas que lo produjeron. Estas 2 razones, el cortisol, el estrés y la generación de dopamina, son las que permiten decir a los neurocientíficos, sin emociones no hay aprendizaje. ¿Qué quiere decir esto? Aquello que aprendas, que no te produzca ninguna emoción y además dejes de usarlo, lo vas a olvidar. Si lo que aprendes te produce emociones y estas emociones son positivas, son de satisfacción, son de éxito, son de triunfo, no las vas a olvidar. No las vas a olvidar porque todo tu sistema dopamínico las va a guardar y atesorar
para lograr que se reproduzcan, para buscar situaciones semejantes. De la misma manera, las situaciones que te provocaron mucho sufrimiento, mucho miedo, mucho dolor, tampoco las vas a olvidar, pero para evitarlas, para que no vuelvan a causarte el dolor que te causaron. Estas dos conclusiones son importantes. No hay aprendizaje de verdad sin emociones de por medio. Evidentemente, las que nos interesan en la escuela son estas emociones, vamos a decir, positivas. Son las emociones asociadas al logro, al triunfo, al éxito. Teniendo en juego todas estas cosas, hacemos un clic, por favor. Hay algunas conclusiones que podríamos sacar de todo ello. Primero, una característica, dice Posner, del desarrollo cognitivo es la habilidad para suprimir información irrelevante y las acciones inapropiadas en favor de las apropiadas. La información que no usamos, que no sirve, que no es importante, que no produce emociones, las vamos a olvidar. Y vamos a recordar más aquellas que usamos más o que nos producen emociones. Esta capacidad se va volviendo eficiente cada vez más a lo largo de toda la infancia y de la adolescencia. Esto es fundamental tenerlo en cuenta. Siguiente conclusión. Siguiente diapositiva, por favor, que es una conclusión tomada de Blakemore. Sarah Blakemore afirma que todos estos cambios a los que nos hemos referido parecen depender, al menos en parte, de la experiencia ambiental. Desde este crecimiento enorme de conexiones sinápticas en el cerebro del bebé. Es verdad que hay un mensaje genético que dice conéctense, pero si no hay apego de la madre o del cuidador, no se va a producir. En el caso de la poda sináptica, en el caso de los aprendizajes a lo largo de la vida, evidentemente, si los estímulos que me presentan no son estímulos que me reten, que me hagan pensar, que me hagan usar, muchas de las conexiones y de las habilidades cognitivas las voy a perder. El aprendizaje desempeña un papel clave en el desarrollo de la inteligencia de la persona. Por eso, hoy en día, ningún test que mida coeficiente intelectual tiene valor más allá de los 6 meses. Porque si en 6 meses la inteligencia de una persona puede variar para arriba o para abajo. Es decir, no es una sola la inteligencia de alguien. Alguien que era muy inteligente, como la mayor parte de los seres humanos a los 3 años, pueden perder buena parte de sus habilidades cognitivas porque no están siendo entrenadas. Siguiente diapositiva. Muchas de las habilidades, esto lo dice María Angélica Piz, que asumíamos que traían los estudiantes a la educación superior, están todavía desarrollándose, aún en la universidad. Los ambientes ricos en instrucción y en aprendizaje sí permiten el desarrollo de estas habilidades. En tanto, la potencialidad de pensar de manera más compleja es viable a partir de las experiencias. Lo que ocurra, decíamos, en la secundaria y en el pregrado en la universidad es fundamental para el desarrollo de las habilidades cognitivas de la persona. A mí que no me vengan con que, ay, me han tocado niños burros. No, lo que les ha tocado a los pobres niños es un profesor burro. O sea, evidentemente no hay niños con burros. Los niños tienen un cerebro humano que ha sido pobremente estimulado, pero la estimulación adecuada puede hacer que dejen de serlo y se conviertan en terriblemente inteligentes. Así como a los 3 años todo cerebro humano podría ser potencialmente un genio, al terminar la secundaria, todo cerebro humano podría llegar a ser un premio Nobel, dependiendo con lo que le ocurrió en la secundaria o lo que le va a ocurrir en los próximos años de la universidad.
Es absurdo decir que un chico a los 16 años cognitivamente está acabado. Todavía le quedan 10 años más de desarrollo de su corteza vamos a ver prefrontal y si le es un queda la tema vida de la entera para seguir conexión. desarrollando sus habilidades cognitivas. Las habilidades cognitivas se van a seguir desarrollando hasta el día en que esté en un traje de madera y con los pies por delante. Inclusive, una de las cosas que le recetan a los adultos mayores, un poquito más que yo, es que aprendan una lengua desconocida, porque eso puede lograr retrasar el inicio del Alzheimer y el deterioro del cerebro. El cerebro no se deteriora a menos que dejemos de usarlo. Lo único que va a hacer que el cerebro empiece a deteriorarlo, como cualquier músculo. Imagínense que dejemos de usar nuestros músculos. ¿Qué les va a pasar? Se van a deteriorar, los vamos a perder, se van a volver a anquilosar y ya no van a funcionar. Lo mismo ocurre con nuestras neuronas. Siguiente diapositiva y vamos casi terminando. Adelante, por favor. La educación superior y la educación secundaria, dice Sarah Blakemore, son vitales. O sea, les habíamos perdido de vista, habíamos llegado a creer que lo único que importaba era la educación inicial y la educación primaria. Los objetivos de la educación secundaria y superior deben incluir el fortalecimiento no solamente de las habilidades cognitivas, sino del control interno de los impulsos, del aprendizaje de valores, del aprendizaje al propio ritmo, de la evaluación crítica del conocimiento y de destrezas cognitivas. Siguiente. En una investigación que hice el 2007, descubrimos que aquellos cursos que tenían una metodología de aprendizaje basado en problemas, proyectos, lograban promover la disposición afectiva y la motivación de los alumnos y lograban niveles de aprendizaje increíbles. Y era que la naturaleza retadora de los problemas que se proponían, además de captar la atención de los alumnos, lograban un nivel de adrenalina y de cortisol en su sistema que llegaba a capturarlos, que los hacía sentirse útiles, que los hacía sentir que resolvían problemas. Es decir, además del estrés, lograban la generación de adrenalina, de dopamina suficiente como para que los estudiantes terminen satisfechos de haber logrado lo que creían que iba a ser imposible de lograr. Estas dos combinaciones son, o más bien, esta combinación de dos elementos netamente emocionales son fundamentales para lograr aprendizajes. En el año 2008, en una universidad en la que estaba trabajando, hicimos una investigación muy interesante. Observamos 800 clases de 800 profesores diferentes, con un protocolo de observación que el observador tomaba desde antes que el profesor entraba al aula y se retiraba cuando el profesor se había retirado ya. Es decir, anotaba todo lo que había ocurrido en el aula. Y luego cotejamos, correlacionamos, o más bien buscamos si había correlación entre lo que había observado este observador y los resultados en sus calificaciones de esos alumnos que estaban en esa aula al final del semestre. Y descubrimos que solo dos variables correlacionaban. Una, la que más correlacionaba casi al nivel del 1 era el clima afectivo que el profesor generaba en el aula. Un profesor que lograba un clima de horizontalidad, de confianza, un clima afectivo positivo, con seguridad iba a tener mejores resultados en las calificaciones de sus alumnos a final del semestre. Un profesor rígido, vertical, frío, distante, con seguridad iba a tener menos resultados, sus alumnos iban a tener menos resultados a final del semestre. Lo segundo que correlacionó, un poco menos, era el tiempo y el esfuerzo que el profesor invertía
en motivar a sus alumnos por aprender lo que iban a aprender en esa clase. Mientras más esfuerzo invirtiera el profesor en motivarlos, en entusiasmarlos, ese grupo iba a obtener mejores resultados al final del semestre. Mientras más directamente fuera el profesor al tema y menos esfuerzo hiciera en la motivación, esos alumnos iban a terminar con peores resultados. Ninguna otra variable correlacionó. Todas las demás variables. El conocimiento del profesor, la calidad de sus PowerPoints, el tipo de tareas, el tipo de ejemplos, eran absolutamente aleatorios. Fueron las dos únicas variables que correlacionaron. Una diapositiva más y creo que ya estamos en el fin. Esta ya la, pasémosla, por favor, para no... hemos terminado. Tienen aquí un conjunto de referencias, son todos los libros y textos a los cuales he hecho referencia a lo largo de la presentación. Bueno, ha sido un placer poder estar con ustedes y para servirles con mucho gusto cuando deseen.